de la obra que estamos viendo hoy, Ricardo Guiraldes, nació en 1886, o sea, 1886, creo que la época que se publica Crimen y Castigo por Dostoyevsky, que trae unas novedades así en términos de estudio literario, ¿no? Que es un marco, ¿no? De Crimen y Castigo, y al año siguiente la primera, también en Francia, Émile Zola publica la primera obra que él denomina Naturalismo. En esa época que nace Ricardo Guiraldes. Él nace en 1886 y va hasta, muere en 1927, o sea, después de la Primera Guerra Mundial. Él publica esta obra, Don Segundo Sombra, un año antes. Si él muere en 1927, él publica Don Segundo Sombra un año antes, en 1926. Entonces, para que vean que él ya es un hombre maduro, que ya estamos en el siglo XX, que ya pasó la Primera Guerra Mundial, y crea una obra que con características también de la gauchesca, de la literatura gauchesca, pero vamos a notar que es diferente, por ejemplo, bien diferente de Martín Fierro. Los tiempos van cambiando y claro, la literatura también. La literatura, a pesar de que las personas no tienen alguna dificultad a veces en reconocer esto, ¿no? La literatura está relacionada así con su tiempo, porque a veces aparece una obra y ahí dicen, no, que está el autor en la obra, está fuera de su tiempo, adelantado a su tiempo, y eso es nada más, nada menos que manifestar nuestra ignorancia de quién dice eso. El autor está así en su tiempo, y que no está en su tiempo, si podríamos decir así. Si hay alguien que no está en su tiempo, es que no reconoce eso, que queda pensando en el pasado, no se ha actualizado. Bueno, pero son cosas, la vida de ustedes va corriendo mucho. Si ustedes se relacionan, ustedes principalmente los jóvenes, con personas de más edad, con sus padres, con sus abuelos, entonces hay diferencias muy grandes, tanto la geografía del mundo como la geopolítica de los países, como van cambiando, las propias ideologías, la tecnología, ni hablar. O sea, yo soy de un tiempo donde no existía el celular, entonces no tengo ningún problema en no usar celular. A veces para los más jóvenes debe ser extraño, pues el profesor no tiene celular, ¿no? Ni teléfono, ¿no? El teléfono ya era un lujo en mi época. Y entonces las cosas van cambiando y la literatura va acompañando eso, porque la literatura es una manifestación humana, una creación humana. Los perros no escriben, ¿ya? Los pájaros tampoco, ¿ya? Y entonces los que escriben, los que crean literatura, somos nosotros, seres humanos, ¿ya? Y claro, y escribimos de lo que conocemos. Entonces la literatura, ayer llamaba la atención eso, que por más que sea una ficción, o sea, una invención, una creación, toma varias cosas que son de la realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la clase de hoy habla del gaucho, ¿ya? Y más que el gaucho, habla de la vida del gaucho, ¿ya? Claro, y toma asuntos que son del día a día del autor, los conoce, entonces están relacionados con él. Por eso que a mí no me gusta que me conoce, sabe, y quien aún no ha estudiado conmigo, por ejemplo, en literatura española, vamos a ver, cuando lleguemos a Emilia Pardo Bazán, vamos a hacer un estudio de la biografía de la autora, pero una biografía literaria, que es lo que nos interesa. Pero bueno, una cosa que es común es decir, vida y obra de fulano, y como si la vida fuese una cosa y la obra fuese otra. No, ¿ya? La obra hace parte de la vida y la vida
está en la obra. Entonces, está relacionado, y está relacionado, o sea, no hay como separar eso, ¿ya? No hay como separar vida y obra. Son unas estrategias pedagógicas que, según mi punto de vista, eso, bueno, ahí depende de cómo se trabaje. Según mi punto de vista, no es tan, que es extraño dividir entre vida y obra, porque están muy relacionadas. Ahora, claro, si nosotros vamos a estudiar la biografía del autor, nos interesa lo que está relacionado con la obra, con su obra literaria, y no otras particularidades. ¿Ya? Pero hay cosas, por ejemplo, cuando yo les dije de los primeros autores, los 3 primeros autores que estudiamos eran políticos, ¿ya? Pero escritores. Los estudiamos porque eran escritores y tienen obras que son consideradas esenciales en la literatura argentina y también estudiada, por ejemplo, aquí por nosotros, pero por otros países también, principalmente que hablan el castellano. Y entonces está la relación, la política está relacionada ahí. Insisto que la semana pasada en Martín Fierro vemos que la causa es política, pero lo que se muestra ahí no aparece la política directamente, o aunque aparecen las causas de la política, de una determinada política, ¿ya? En que desprezaba al gaucho. Lo que vemos aquí ahora no es la política no aparece en nada. El autor tiene claro, y eso porque está relacionado con la obra, por eso que lo digo, la parte de su vida que está relacionada con la obra. Él sí vivía en las Pampas, solo que él era hijo de dueños, vivía en la zona rural, digamos así, más amplio, en la zona rural, y él vivía, solo que era burgués, pero en la obra él retrata esa dualidad, en que quien acompañó la clase de ayer, les llamo la atención que a veces los autores muestran 2 opciones y trabajan con 2 opciones porque es más fácil para nosotros simples mortales entender las cosas cuando lo ponemos en dos opciones, pero claro que son mucho más. Pero bueno, aquí también el autor opta o parte del principio de que en la zona rural está la vida rural del hombre del campo, diríamos así, más específicamente del gaucho, y está la vida del burgués. Y el burgués no está solamente en la ciudad, no está solamente en Buenos Aires, claro, porque el dueño de tierras es un burgués, ¿ya? Y el caso del autor, él era un hijo él creció en una hacienda y vivió, o sea, conoce todo, lo que lo describe muy bien, y claro, de una forma literaria admirable, pero los conocimientos los relacionados con lo real están muy bien descritos porque lo conocía muy bien. Él nació en la zona rural, solo que él era el hijo del dueño de las tierras, ¿ya? Pero ellos tuvieron un funcionario que era, claro, el hombre que cuidaba ahí de las reses, ¿eh? Y de ahí que viene ese nombre que aparece en la obra, ¿eh? De que era don Segundo Sombra, y era, como lo había notado aquí, un recero, ¿ya? Porque, claro, la obra pueden escuchar, si van y buscan así un resumen, ahí dice, narra la vida de Fabio Cáceres y del recero don Segundo Sombra. Porque don Segundo Sombra era un recero. Es la persona que cría y que está responsable por las reses, ¿ya? Las reses son principalmente los vacunos, pero hay otros animales así y que se crían en la Pampa Argentina. Y está claro, y ahí va nombrando, va mostrando la diferencia que hay, porque
no es solamente recero, ¿no? Hay, digamos así, hay otras funciones específicas también, fuera de recero, o sea, de las tareas rurales, que cuando él describe muy bien el recero, que es Don Segundo Sombra, el gran ejemplo, pero también está el vaquiano, que por ejemplo que es experto en caminos, y ahí, bueno, va dando más detalle. Vaquiano viene de vaquía, y vaquía es el hombre que tiene también destrezas como para obras manuales, ¿ya? Pero bueno, esas dos, tiene esas dos sentidos, ¿no? Entonces, tanto puede ser el hombre que guía por el camino, sabe por dónde llevar el ganado, ¿ya? Como también el hombre que tiene habilidades en manuales. Eso es específico en Argentina, en Paraguay, ¿ya? Y bueno, y está por otro lado está el domador, que también aparece el domador de caballo, va describiendo eso muy bien, ¿eh? Y porque el autor conocía muy bien todas esas tareas, creció ahí. Y bueno, y toma, dicen los estudiosos que van a estudiar el autor, que sí hubo, y dan hasta el nombre, tenían un funcionario en que el autor se inspira para crear este señor Don Segundo Sombra, que es el que lleva el título del libro. Es curioso, bueno, es una técnica narrativa que eso hay que destacarlo, es que existe un narrador, ¿ya? Y el narrador va mostrando eso, y no es Don Segundo Sombra, ¿no? A veces uno se pregunta, pero ¿por qué Don Segundo Sombra? Porque por este personaje, digamos así, que es el padrino del joven, del joven que aparece desde el inicio. Se divide la obra para estudiarla. La obra es dividida en 23 capítulos, que está ahí dividida en 27 capítulos. ¿Ya? Cuidado, ustedes buscan en internet un segundo sombra, resumen por capítulo. Cuidado con esas cosas. La mayoría de las cosas que están ahí no sirven, ¿ya? No sirven. Les repito lo que yo insisto. Confíen en ustedes que el trabajo que ustedes hacen es mucho mejor que la mayoría de los trabajos que hay en internet. Bueno, hay otros trabajos específicos, de especialistas, sí, ahí es otra cosa. Pero estos trabajos de resumen, ¿ya? A veces ni son resúmenes, son muy... no sirve mucho, ¿no? Yo siempre les recomiendo sitios de bibliotecas o el de Cervantes, por ejemplo, que es una biblioteca, ¿no? O de universidades, ¿no? Que tienen, la USCI tiene muchos estudios de literatura argentina específicamente, ¿no? Tiene muchos estudios, ¿no? Entonces hay un interés a muchos años ahí, entonces tienen varios buenos trabajos. El problema es que son específicos, ¿no? Y nosotros queremos entender la obra, ¿no? Entonces, trabajos específicos a veces toma mucho tiempo y bueno, y es para un especialista. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es leer la obra y voy a leer una parte, les voy a acompañar, les voy a ir mostrando para que cómo se lee y qué atención tenemos que tener con lo que está expuesto ahí. Estoy hablando de forma general de esta relación que el autor tiene, porque era un hombre del campo, entonces está preocupado con eso. Ahora, los grandes temas de la literatura, ¿no? Aparecen los grandes temas de la literatura, que son pocos, ¿no? Uno de ellos es el viaje, ¿ya? El viaje desde Ulises, quien leyó ya o conoce la obra Ulises, es un viaje. Es un viaje no solo geográfico, como un viaje espiritual. Bueno, esta obra aquí también, a pesar que se gauchesca por las características que encontramos ahí, pero también es una obra que nos habla sobre un viaje, ¿ya? Empieza, claro, con un niño, lo que se denomina la primera parte, es un niño de 14 años que no sabe por qué lo lleva,
lo sacan de su madre y lo llevan para la ciudad para estudiar, pero a él no le gustaba estudiar, y unas tías, les voy a leer el inicio, que ahí está claro eso, y están dos tías ahí que novedad, pero después ya se aburren, y él también se aburre de las tías. Para él era una tortura esa casa, como era una tortura también la escuela. No le gustaba estar con las tías, no le gustaba estar en la escuela, ahí prefiere ir al río a pescar. Ahí pesca y tiene sus amigos ahí de pesca, y es así que un día se cruza, en el segundo capítulo ya muestra eso, se cruza con un señor que parece un fantasma, una sombra. ¿Ya? Y claro, y es Don Segundo, y por eso que es Don Segundo Sombra, ¿ya? Porque parece un fantasma, parece una sombra. Bueno, hay otras obras de la literatura occidental en que aparecen estas figuras fantasmas o muertos que nos guían. En el propio Ulises, en la propia Odisea, Ulises baja al mundo de los muertos y encuentra a Aquiles, y Aquiles le dice, oye, es mejor ser esclavo en la vida que un rey en la muerte. Y se encuentra con su madre también, el espectro de su madre, y habla. Y entonces aparecen a veces aparecen unos guías que son fantasmas, que nos dan nos enseñan algunas cosas. Bueno, ¿qué decir de la comedia de Dante, que está cumpliendo años? La comedia de Dante, claro, es un viaje también, ¿ya? Y así como la mayoría de los viajes, si bien que existen los relatos de viaje, la literatura de viaje, que a veces están preocupados con el viaje mismo geográfico. Hoy en día la cuestión turística, y ahí, claro, ahí va el propio viaje, pero en general estos viajes, la movimentación geográfica sirve para mostrar y destacar el ambiente, pero el viaje en general se entiende como un viaje iniciático, ¿ya? Un viaje espiritual, un viaje de formación, ¿ya? Y así como Ulises también, no es un viaje, no, porque quiere volver a su casa, ¿no? Quiere volver a su casa, volvería en una semana, como los otros, pero no, se demoró 10 años, pero en esos 10 años le van pasando cosas. En la comedia de Dante, bueno, vaya, y es guía, y también tiene un guía, y va cambiando el guía dependiendo de si está en el mundo de los muertos, que son las 3 etapas que va pasando, ¿no? El protagonista, y siempre acompañado por alguien que lo guía, ¿no? Aquí, y bueno, y hay otras obras también que van por ese camino. Esta que estamos estudiando hoy, Don Segundo Sombra, también es una novela que podríamos decir que es iniciática, podríamos describirla como, bueno, claro, literatura gauchesca, para clasificarla en términos teóricos, ¿no? La llamada literatura gauchesca, que es específica de Argentina, solo se da en Argentina, a pesar que hay un estudio también de la UFSC, de Florianópolis, en que habla de la literatura gauchesca en Brasil, ¿ya? Yo sé que existe ese trabajo, no lo he leído, no hay tiempo para leer todas las cosas, pero en principio la literatura gauchesca es típicamente argentina y va de ese periodo de la segunda mitad del siglo XIX e inicio del siglo XX, ¿ya? Bueno, entonces es un viaje que puede ser considerado un viaje iniciático, ¿ya? Un viaje espiritual, ¿ya? En el caso, en Ulises eran 10 años, en la comedia creo que no hay años, está fuera del tiempo, pero aquí son 5 años que dura el viaje, ¿ya? 5 años que dura el viaje del muchacho, y que durante ese viaje lo que percibimos es una transformación de un niño en un adulto, ¿ya? Entonces hay una transformación física del niño para adulto, y hay una transformación mental también, podríamos decir,
¿ya? Eh, y la relevancia está en los valores que va adquiriendo, como que son los valores, digamos así, que resaltan al gaucho, ¿no? Que es la lealtad, la tolerancia, el honor, la valentía. ¿Ya? Esos son los que se va mostrando en la obra y son lo que va aprendiendo este muchacho durante estos 5 años de viaje. Eh, se va formando un gaucho. Ya es un niño que aparentemente no se acuerda de su madre, de su padre nunca supo, ¿eh? Pero ahí lean la historia que van a descubrir quién es su padre. Pero la figura principal es Don Segundo, que parece sombra, ¿eh? Entonces sería su guía, digamos así. No es solamente un guía espiritual, sí, sería su guía espiritual y hasta qué punto cumple. En la literatura sí, en la vida real no, pero en la literatura sí podemos tener un guía espiritual. Lo que les digo, en la comedia de Dante también aparece este guía que va acompañando el alma por los 3 mundos, ¿no? Aquí también, Don Segundo, sombra, va acompañando y le va enseñando a este muchacho, le va enseñando la vida práctica, por ejemplo, de domar un animal, de guiarlo, todo el trabajo del gaucho, pero también esta cuestión de los valores que yo les decía, todos estos valores que en la verdad son idealizados. ¿Sí? Podemos decir que Don Segundo Sombra es una obra en que idealiza al gaucho y idealiza todo ese ambiente. Y sin duda los gauchos, así en general, los gauchos en el plural, son el centro de la obra, pero que presenta un retrato mitificado, ¿no? de lo que sería el ideal del hombre gaucho, o del gaucho. El autor busca usar una síntesis de estos valores que yo les digo que él considera ideales, ¿ya? Y lo va mostrando con esta dicotomía entre vida rural y vida burguesa. No, las características en términos de movimiento literario es la literatura gauchesca, ¿ya? En que resalta al gaucho, ¿ya? Es esa, no es romanticismo, no es realismo, a pesar de que encontramos, sí, características de romanticismo, sí, de la manera como idealiza al gaucho, sí, habría algunas características que son de romanticismo, pero también está el realismo, porque todo lo que describe, que el autor conoce muy bien, está descrito así de la manera de realismo. El realismo se preocupa con eso, pero el realismo es un movimiento más de la segunda mitad del siglo en España, de la segunda mitad del siglo XIX. Aquí no, en términos de movimientos literarios, es la literatura gauchesca. Por la época que existen estas manifestaciones de la literatura gauchesca, que les repito, en la mitad del siglo XIX y inicio del siglo XX, bueno, ahí vamos a encontrar, dependiendo de la época, algunas características que sí, son romanticismo, cuando leímos, por ejemplo, la semana pasada, el gaucho Martín Fierro, ¿no? Tiene unas características que aquí ya son otras, pero ya se pasaron décadas también, ¿no? Entonces, estas clasificaciones no son dadas por el autor, son dadas por nosotros que estudiamos y son a posteriori. Nosotros, para poder entender mejor las obras, las relacionamos, ¿no? Y entonces las relacionamos y vemos coincidencias. Y ahí, claro, existen los géneros literarios, los movimientos literarios.
¿ya? Pero esas son cosas que nosotros hacemos, a no ser la Semana de Arte Moderna, por ejemplo, en Brasil, ¿eh? La semana del 22, son excepciones donde los autores tienen conciencia que están haciendo un movimiento, ellos están creando un movimiento, ¿ya? Y ahí viene el modernismo. Pero en la mayoría de los casos no. El autor escribe y está preocupado con lo que él lee, tiene toda esa tradición de lectura, ¿ya? Y de su realidad. Por eso que yo le digo que el autor es de su tiempo. No existe eso del autor adelante de su tiempo. No, el autor es de su tiempo. Y en literatura existe tanto el pasado literario, los clásicos literarios, como les decía, Ulises, la comedia de Dante, también están relacionados con esta obra. Entonces son pasados, pero el autor es presente. Él relata, así como en el realismo, ¿no? Esa preocupación de los detalles del realismo están aquí presentes, pero no es la preocupación principal, ¿no? Digamos así, o la característica principal, para que nosotros la estudiemos, Entonces la clasificamos como gauchesca porque está relacionado con el Martín Fierro, porque de cierta forma está relacionada con otros autores del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Yo les dije, les voy a pasar el link el link que está en la Biblioteca Cervantes, específico de la literatura gauchesca. Y ahí, por ejemplo, ustedes encuentran una lista de autores, los autores de la literatura gauchesca. Atención que aparece una obra de Borges, Jorge Luis Borges, mucho después, ¿no? Pero que también la consideran literatura gauchesca. Bueno, y otras. Ahí está esa clasificación tanto por autores como de obras, y ahí ustedes van a ver que hay, o sea, claro, desde Echeverría o antes, ¿no? a Borges hay mucha diferencia, ¿no? Pero en términos literarios se habla más de gauchesca. Ahora, podemos resaltar, sí, sin duda, la cuestión idealizada, que idealiza al gaucho, la vida del gaucho. Y a pesar que sufre, pero lo muestra como si fuese don Segundo Sombra, es el héroe, ¿no? Muestra, por eso que lleva el nombre de él. Es el héroe y es el guía, no solo espiritual, como también material, físico, ¿no? Del muchacho que se va a criar. Sería un ideal como criarse un gaucho, ¿no? Un verdadero gaucho, con estos valores de honra, tal, que yo les decía. Dime. Sí, y resaltando, tanto físico como espiritual, ¿ya? O sea, tanto las cuestiones físicas de aprender a domar un caballo, por ejemplo, y bueno, y hacerse el trabajo del gaucho, como también esta cuestión de los valores, ¿ya? De los valores. Pero esos son los ideales que están ahí, en forma de ideal, no es que sean todos así, ¿ya? Así como ni todos los gauchos sufrieron como sufrió Martín Fierro, que es un personaje idealizado, creado, invención, ficción. Aquí también, por más que este personaje dicen que partió de una persona que existió, que de hecho, ellos tenían un recero en su casa, pero es a partir de eso que él idealiza un gaucho, ¿ya? Y no es por acaso que lo llama el Sombra. En el Don Segundo, sí, segundo el nombre, ¿ya? Don Segundo, pero el Sombra ya viene viene esa parte ficcional, ¿ya? Entonces, esa preocupación ficcional. Cuando en el segundo capítulo, cuando dice, se encontró volviendo del río con un jinete, más le pareció una sombra y sintió más deseos de irse del pueblo, ¿ya? Porque él quería irse y al final se va, ¿no? Se va del pueblo y se va con este señor Segundo Sombra que es lo que lo va a guiar. Entonces, en la primera parte vemos cómo aparece él, un muchacho de 14 años, y su dilema. Y en la segunda parte ya la vida del recero, o sea, que guía las reses por la pampa, y ya es un muchacho, tiene 19 años,
y ahí van narrando, tipo Ulises, que pasa por aventuras, y bueno, en la Divina Comedia, perdón, la Comedia de Dante también, eh, tienen las aventuras, ahí es descrito un jodeo, él se cae y se quiebra la clavícula, se enamora de una chica y ahí aprende a desconfiar de las mujeres, como también a desconfiar de la bebida, apuesta carreras y pierde todo, esas cosas que le van pasando. Todo es el gran momento de la vida iniciática de este muchacho, guiado por Don Segundo. Y lo que diríamos ya cuando él es su padre y que su padre ha muerto, y bueno, le deja la herencia. Entonces ahí pasó, era un muchacho que mal se acordaba de la madre, que pensaba que no tenía padre, y que por eso que toma como guía a Don Segundo, y de repente se descubre que no, o sea, sufrió tanto de esos años todos para tornarse, para volverse un gaucho, y al final de repente, ¡pum!, es rico, es dueño de la tierra. Y ahí Don Segundo se va, Don Segundo Sombra se despide, se va, porque, claro, porque ya cumplió su papel. Y uno dice, bueno, ¿por qué no se queda con él si eran tan amigos? No, porque cumple un papel que no es el papel de ser amigo, era el papel de guiarlo por ese camino, por el camino de la vida. Y ahora que es un adulto, tiene que quedarse solo. Pero la última frase del libro es, me fui como quien se desangra. Es fuerte eso, ¿no? Me fui como quien se desangra. Como si estuviese un sufrimiento, muriendo. ¿Qué sensación es esa que está pasando? Diferente del principio. Que cuando empieza la obra, le voy a leer, con el permiso de ustedes, le voy a leer una parte para que veamos qué está en la obra, porque a veces uno lee unas cosas de que están hablando supuestamente de la obra y eso no está en la obra. Inventan, lo que más hay son cosas que van inventando y no está en la obra. Entonces, tenemos eso que yo le estoy hablando porque está en la obra, pero a veces no está a veces uno no se fija en algunos detalles, como por ejemplo ese de sombra, cuando lo ve un fantasma, una sombra, y ahí uno descubre por qué se llama Don Segundo Sombra. ¿Ya? Pero a lo mejor uno lo lee la primera vez y no descubre, no le llama la atención ese que es sombra y qué significa ser esa sombra, ese guía no solo físico como también espiritual. ¿Ya? Entonces, como no se acostumbra también dividir entre cuerpo y alma como si fuesen cosas distintas, así también habría también un aprendizaje físico y espiritual. Y este señor, a pesar que es físico, parece más espiritual. ¿Ya? Y bueno, y ahí viene, es idealizado, sin duda. Tiene esas características de idealización del gaucho, idealización de quién sería así el guía, ¿ya? Y la idealización del lugar en armonía, ¿ya? Y bueno, pero es la propuesta de literaria. En literatura sí funciona. En la vida operatoria es más complicado, mucho más complejo que eso. Como les digo, no son dos opciones, hay mucho más y mucho más posibilidades. Pero bueno, si vamos a querer describir un mundo tal como es, imposible, imposible, hasta porque nosotros solo nos relacionamos con el mundo a partir de los 5 sentidos, que por más que sean 5, todos son limitados. Todos nuestros 5 sentidos son limitados. Entonces, no tenemos como describir en una obra de arte el mundo tal como es, ¿no? Mucho más que eso, ¿ya? Y bueno, y está para ser comprendido también. Entonces, se usan esas estrategias. Voy a volver entonces a la obra, al principio. Empieza así. En las afueras del pueblo, ¿ya? O sea, ya está en la vida rural, en las afueras del pueblo, a unas 10 cuadras de la plaza céntrica, los pueblos, las ciudades siempre tienen una plaza que es la plaza central, y si son católicos conquistados por
españoles o portugueses, siempre está en el centro, hay una plaza y esa plaza es la plaza de una iglesia, ¿ya? Sí, sí, siempre es arquitectura, ¿no? La plaza y la iglesia, y toda plaza tiene una iglesia. Podemos encontrar iglesias sin plaza, pero toda plaza tiene una iglesia. No había plaza sin iglesia, ¿ya? La diferencia, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Que cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos, lo que después se volvió a Estados Unidos, ellos que tenían una plaza con una iglesia, pero también una escuela, ¿ya? Y eso es significativo. Pero sin duda, en términos de educación y de escuela, los portugueses no, pero los españoles hicieron mucho aquí en América, ¿no? Fundaron varias universidades. Pero en fin, volviendo al texto. En las afueras del pueblo, a unas 10 cuadras de la plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el río, uniendo las quintas al campo tranquilo. O sea, hay un puente que separa el río, es la frontera, digamos así, natural del río, que separa el pueblo, las quintas, ¿no? Donde viven las personas, y el campo tranquilo, y ya ven que lo está idealizando, el campo tranquilo, ¿ya? Claro, es tranquilo, pero si te aparece por la noche un tigre de la pampa. Pero en fin, él está ahí. Vemos cuál es el posicionamiento del narrador, ¿ya? Del narrador. Que narra en literatura, tenemos que tomar esos cuidados, ¿ya? En literatura sí hay un autor, entonces en la figura hay un autor, así como hay un lector, y claro, la obra, ¿eh? Y nosotros que somos profesores, que somos especialistas, que leemos, ¿ya? Están preguntando si La Pampa es un lugar, sí, la Pampa Argentina, sí, es un lugar plano, árido, ¿eh? Es la famosa Pampa Argentina, es un lugar geográfico, y por ahí se pasa esta obra. Hay una película antigua también, no sé si les va a gustar, yo la vi, claro, la vi la semana pasada, la volví a ver, y ahí muestra para que vean las imágenes como son. A veces el cine, la televisión nos ayuda con cuestiones de imágenes, principalmente de otras épocas, porque pueden retratar bien eso, un periodo, un lugar que nosotros desconocemos, ¿no? Entonces, bueno, está la película, si quieren ver, y van a ver, por ejemplo, hay una película también sobre Martín Fierro, pero esa ya esa no se la recomiendo. Otra época, no es así en términos artísticos, bueno, si tienen curiosidad, que la busquen, pero no es referencia, ¿no? Incluso le di como referencia una película que es dibujo animado, ¿no? Que les sirve más, es más útil para dar una clase, por ejemplo, de lengua española con alumnos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pero esta de Don Segundo también es interesante y muestra el lugar. Ahí van a ver cómo es el lugar, ¿ya? Bueno, volviendo, continúa así el texto. Aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra, a fin de pescar algunos bagrecitos, unos pescaditos, ¿eh? Que luego cambiaría al pulpero de la banqueada por golosinas, cigarrillos o unos centavos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? En la película muestra eso, ¿no? Aparece él pescando, ¿ya? Y los pescados que pesca los lleva al pulpero, que sería la tienda donde venden, donde vende la pulpería, donde venden provisiones y bebidas también. Y ahí luego le daba golosinas, dulces, o cigarrillos, porque ya va creciendo a pesar que tiene solo 14 años, o a veces dinero para ir, con el dinero hace otras cosas, ¿eh? Bueno, y ahí continúa. Mi humor no era el de siempre. Los detalles, claro, la primera vez uno lee, no ve, pero los detalles, por ejemplo, que hay, por ejemplo, la obra hay que leerla varias veces y el próximo año se lee de nuevo, y los grandes escritores, bueno, y los pequeños también, sin duda, siempre leen y repiten y vuelven a leer. Dicen que uno cuando viejo ya no lee nada nuevo, solo vuelve a leer las cosas que le gustó, que leyó cuando joven, ¿eh? Y entonces los detalles que están,
describiendo los detalles que había. Aquel día, como de costumbre, o sea, un día normal, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra. Pero después sigue, mi humor no era el de siempre. O sea, estaba haciéndolo de costumbre, pero su humor no era el de siempre. Sentíame hosco, huraño, y no había querido avisar a mis habituales compañeros de huelga y de baño, o sea, de los amigos que lo acompañaban a él para divertirse, para pescar y para bañarse en el río. No les quiso avisar porque prefería no sonreír a nadie ni repetir las chuscadas de uso. O sea, se sentía extraño, que prefería estar solo, a pesar que va al mismo lugar de siempre, pero él se siente diferente. ¿Ya? Y ahí dice, la pesca misma pareciéndome un gesto superfluo, y claro que para él, a no ser que sea para un pescador que vive de eso, él lo aprovechaba, pero aprovechaba de pescar y después cambiarlo por lucema, pero no, era una cosa más para divertirse. Entonces, para él la pesca misma pareciéndome un gesto superfluo, dejé que el corcho de mi aparejo, llevado por la corriente, viniera a recostarse contra la orilla. O sea, estaba pescando y se vino, ni se preocupó que el anzuelo vino para la orilla, no estaba preocupado en pescar nada. Y sí estaba pensativo. Por eso dice, pensaba en mis 14 años de chico abandonado, de gaucho, como seguramente dirían, de guacho, como seguramente dirían por ahí. Eso es bien revelador. Estaba pensando, reflexionando sobre su condición, a pesar que solo tenía 14 años, ¿ya? Y abandonado, o sea, porque no estaba con sus padres. Guacho que no tiene padre, entonces, ¿cómo dirían ahí? Fíjese que no aparece el nombre de él, no aparece. Y él quiere, digamos así, que este viaje iniciático, podemos decir, que es la transformación del muchacho de guacho para gaucho. Fíjese que son las mismas palabras, cuando solo cambian la U y la O, cambian de lugar. Guacho y gaucho, ¿ya? Esa transformación que aparece. ¿Ya? Ahí va describiendo el campo. ¿Qué es campo? El campo hay que describirlo. Bueno, quien habla de las ciudades también las describe. ¿Ya? Con los párpados caídos para no ver las cosas que me distraían, imaginé las 40 manzanas del pueblo. Era un pueblo de 40 manzanas, cuadras, 40 manzanas, sus casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a escuadra, o sea, bien rectas, siempre paralelas y verticales entre sí, o sea, así y así. No es cualquier cosa, no es como que ahí es todo plano, entonces es fácil hacer eso. Si tú estás en lugares que el río pasa ahí por el medio, eso te cambia también, o si hay un cerro, también te cambia. La parte topográfica también determina la forma del pueblo, de la ciudad. Aquí en Manaus vemos eso claro. Aquí no, era todo bien geométrico. Y él continúa. En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras, estaba la casa de mis presuntas tías, mi prisión. También como él mismo que va narrando, él que va narrando, y ya coloca, o sea, en una de las manzanas, en un lugar que no es ni de rico ni de pobre, estaba la casa de sus presuntas tías, que se decían que eran tías, pero para él era mi prisión. Y ahora viene la revelación: mi casa, mis tías, mi protector, don Fabio Cáceres, ¿ya? Y ahí ya empiezan las cosas, empiezan ¿qué pasó aquí? Pedro, que se está uniendo. Las cosas empiezan a tomar sentido. Les repito que hay que leer varias veces para
La literatura sí hay que leer varias veces, pero uno ya va desconfiando, va aprendiendo. Uno tiene que aprender a leer literatura. Aprender a leer una cosa, aprender a leer literatura es otra, ¿no? Bueno, y ahí vienen las preguntas. Mi casa, mis tías, mi protector, don Fabio Cáceres. ¿Ah? Por centésima vez aquellas preguntas se formulaban en mí, con gran interrogante ansioso. Y por centésima vez reconstruí mi breve vida como única contestación posible. Podría ser constelación posible también, pero como única contestación posible, sabiendo que nada ganaría con ello, pero era una obsesión tenaz. O sea, se preguntaba siempre las mismas cosas y no da nada, ¿no?, que te estás preguntando. Pero para él, pero hay uno que entiende que él quiere una casa, que él quiere una familia. ¿Quiénes son esas tías? ¿Quién es ese protector? ¿Ya? 6 o 7 años, siguiendo, se pregunta, 6, 7, 8 años. ¿Qué edad tenía a lo justo cuando me separaron de la que siempre llamé mamá para traerme al encierro del pueblo, so pretexto de que debería ir al colegio? Entonces está preguntando qué edad tenía, no recuerda bien si tenía 6, 7 u 8 años cuando lo separaron de su mamá, ¿ya? Y se lo llevaron, o sea, supuestamente de ese campo libre y tranquilo para la ciudad. Y mira que es un pueblo de pocas manzanas, ¿eh? Pero para él era la gran ciudad, el gran pueblo, para estudiar, claro. Debería estudiar, cosa que a él no le gustaba. Y sigue, solo sé que lloré mucho la primera semana. Eso ahí es significativo, solo sé que lloré mucho la primera semana. Es bien significativo inicio con el final. Fui como quien se desangra. Cuando empieza, derrama lágrimas. Cuando termina, derrama sangre. ¿Ya? Claro que metafórico eso, ¿no? Bueno, metafórico no, cuando llora mismo, ¿no? Las lágrimas. Pero después es metafórico eso de que se desangra, ¿no? En el final, pero está relacionado el inicio con el final, claro. Esto fue hecho por un autor que tiene la idea, sabe lo que está escribiendo, ¿no? Y bueno, solo sé que lloré mucho la primera semana, aunque me rodearon de cariño 2 mujeres desconocidas y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Las mujeres me trataban de mi jato. ¿No? Y dijeron que debía yo llamarlas tía Asunción y tía Mercedes, ¿no? Asunción y Mercedes, el nombre así bien católico, ¿no? Y el hombre no exigió de mí trato alguno, pero su bondad me parecía de mejor augurio. ¿Ya? Entonces, bueno, son estas tías que aparecen, Asunción y Mercedes, que al final bueno, al principio los reciben muy bien, pero después ya se cansan de él dice, ¿no?, que se cansan del juguete. Y este hombre, que no sabía quién era, este hombre, y que no le pidió nada, ¿no? Y ahí viene la historia, ¿no? Cuando aparece alguien que no te pide nada, la persona que te conquista, ¿no? Siempre las personas están pidiendo cosas y de repente aparece alguien, no te pide nada. ¿Ya? Entonces sí, fui al colegio. Había yo aprendido, fíjese con la escrita, ¿no?, que pone el verbo, los verbos compuestos, pone el auxiliar primero, ¿ya? Y después y la persona lo coloca en el medio, ¿ya? Una característica que tiene. Había ya aprendido a traer mis lágrimas y a no creer en palabras sulameras. Mis tías pronto se aburrieron del juguete y regañaban el día entero, poniéndose de acuerdo solo para decirme que estaba sucio, que era un atorrante y echarme la culpa de cuanto
desperfectos sucedía en la casa. Eso es típico, ¿no? Ahí vemos cosas que son, claro, una de las preguntas es, ¿por qué leer esta obra hoy? Porque, claro, porque está relatando cosas, a pesar que son de la Argentina de un siglo atrás, son cosas que ocurren hasta ahora. O sea, los problemas que tuvo Ulises, ¿ya?, en su Odisea, los tenemos nosotros hasta hoy. Los problemas que tiene, que están relatados en la comedia de Dante, tanto en el infierno, en el paraíso, también los pasamos nosotros. Y aquí también, este problema de, claro, uno siempre le echa la culpa a alguien. O sea, la primera manifestación de que estamos equivocados es cuando le echamos la culpa a alguien. ¿Por qué le está echando la culpa a alguien? Porque no está bien. Y eso es común, o sea, eso lo hacemos todos nosotros, y tal vez todos los días. Y hay personas que lo hacen más que otras, ¿no? Pero en vez de asumir las cosas y hacer lo que tienen que hacer, no, es más fácil. No funcionó, entonces la culpa es, bueno, y ahí es del más, no el más débil, ¿no? En el caso aquí, sí, el más débil. Generalmente es el más débil, pero también es de aquel que no se puede defender. Entonces es típico, le echamos la culpa a alguien que no está presente. Entonces estamos hablando, no, el problema, papá, pero la culpa es de alguien que no está presente, porque no se puede defender. ¿Ya? Entonces la culpa es del Papa, puede ser el Papa, pero la culpa es del Papa, no está aquí para defenderse. O la culpa es del presidente, no está aquí para defenderse. ¿Ya? O la culpa es del rector, ¿ya? No está aquí para defenderse. Entonces uno le pone siempre la culpa al más débil, que es el caso aquí, o a quien no está, porque no se puede defender, así como el débil también no se puede defender. ¿Ya? Bueno, entonces las tías de uno se juntaban para criticarlo. Ahí habla, aquí también es revelador, ¿ya? Y vamos a terminar por aquí. Don Fabio Cáceres vino a buscarme una vez, preguntándome si quería pasear con él por su estancia. Conocí la casa pomposa, como no había ninguna en el pueblo, que me impuso un respeto silencioso a semejanza de la iglesia, a la cual solían llevar mis tías. Fíjense, está aquí bien revelador. O sea, este señor que no sabía quién era, don Fabio Cáceres, lo llevó un día a su casa, una casa que era, para él, era semejante a la iglesia. La casa de este señor, Fabio, era semejante a la iglesia. Entonces, don Fabio lo llevaba a una casa, las tías lo llevaban a la iglesia. ¿Ya? Ahí vemos también esta dicotomía entre, o sea, la realidad física y la realidad espiritual, podríamos decir. ¿Ya? Sentándome entre ellas, con las tías de la iglesia, ¿no? Sentándome entre ellas para soplarme el rosario, que reza, ¿no? Y vigilar mis actitudes, haciéndose de cara reto un mérito ante Dios. De cada reto, un mérito ante Dios. Claro, estaban ahí en la iglesia, van para estar en contacto con Dios, con lo espiritual, ¿no? En cuanto a la otra era la casa física, ¿no? Que ahí estaba la hacienda, que de ahí viene la producción, la comida, que todos nosotros necesitamos, la comida física, ¿no? Lo otro es la comida espiritual, ¿no? Ahí sigue. Don Fabio me mostró el gallinero, me dio una torta, me regaló un durazno y me sacó por el campo en Salce para mirar las vacas y las yeguas. O sea, le mostró el mundo físico y le dio comida que lo alimenta. ¿Ya? En cuanto a las tías le daba la parte espiritual, la iglesia, este señor Fabio le muestra la tierra, la comida, los animales. ¿Ya? De vuelta al pueblo, conservé un luminoso recuerdo de aquel paseo y lloré, porque vi el puesto en que me habían criado y la figura de mamá, siempre ocupada en algún trabajo mientras yo rondaba la cocina o pataleaba en un charco. Eso es bien revelador, ¿ya? O sea, así como lloró cuando lo alejaron de su madre, ese día también lloró cuando volvió a la casa de sus tías.
Cuando llegó la primera vez a la casa de las tías, lloró por su mamá. Ahora llora porque ¿quién es este señor Fabio? 2 o 3 veces más, continúa, vino don Fabio a buscarme y así concluyó el primer año. Bueno, si leemos rápido, no sé, si leemos rápido no entendemos nada. Hay que leer con atención para ver las relaciones. O sea, cuando pierde a su madre, y llega a la casa de las supuestas tías, llora una semana porque lo alejaron de su madre. Y cuando va la primera vez a la casa de don Fabio, llora cuando vuelve a la casa de sus tías. ¿Quién es don Fabio? Lo vamos a descubrir al final, pero él lo está diciendo al principio. Don Fabio es su padre, es su papá. Lo está diciendo al principio. ¿Ya? Lo está diciendo al principio. Él llora por su mamá y lloró también de ese primer paseo con quien años después va a descubrir que es su papá. ¿Ya? Y cuando se va don Segundo Sombra, no son lágrimas, es como desangrarse. ¿Por qué? Porque es una metáfora de la vida. ¿Ya? Bueno, para que vean lo que es leer con atención y preocuparse con lo que está escrito. Es claro que no es la primera vez que yo leo esta obra, que yo, por eso soy, bueno, también por obligación del profesor a hacer esto, pero es eso que ustedes están aquí, para formarse como profesores, ¿ya? Para en un futuro dar una clase mejor que la mía. O sea, siempre tenemos, yo por lo menos pienso así, ser siempre mejor. Yo tuve grandes profesores, otros no tanto, ¿verdad? Pero con todo eso yo aprendí, pero yo siempre quise ser más, ¿verdad? Que bueno, si aprendí con ellos, yo puedo ir más, ya que aprendí con ellos. Y ustedes también, tanto con los buenos profesores, con los otros que no son tan buenos así, sí se aprende que así no funciona, o se aprende que así funciona, pero sí intentar hacerlo siempre mejor, dedicarse mejor, ya confiar en uno. Entonces estamos aquí aprendiendo.